Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio en este video, en los cuales empezaré citando una frase de Plinio el Joven. Tenemos la costumbre de emprender largos viajes cruzando el mar. ¿Qué es el concepto de cultura? Es todo lo que nos relaciona a nuestro mundo, el mundo antiguo, el mundo moderno. ¿Cómo se divide la cultura? La cultura se divide en cultura antigua, cultura media y cultura actual. ¿Qué es la cultura antigua? Es el pasado histórico del mundo antiguo, Grecia, Persia, Egipto, Babilonia, los fenicios, los hititas, los cananeos, los hebreos y las culturas africanas, Roma, Grecia, Persia, Asiria. Ese es el mundo antiguo o la cultura antigua. ¿En qué se divide la cultura antigua? La división es su arte, que ellos han cultivado su arte desde tiempos inmemoriales. Grecia, Babilonia, Persia han cultivado un arte exquisito. El lenguaje. El lenguaje de los antiguos egipcios y de las antiguas culturas era un lenguaje primitivo o arcaico, que hasta el día de hoy se sigue estudiando en universidades, institutos del extranjero. Religión. Las religiones de cada uno, específicamente las de Babilonia, era llamado el culto misterioso o del misterio, que también lo vemos en la cultura romana con la anexión de diferentes pueblos y la religiosidad que ellos tenían a través de sus diferentes culturas. Su folclore, bailes, cantos, música, cada uno de ellos tenía algo específico dentro del llamado folclore. Los platos típicos. Siempre cada cultura, hasta la cultura prehispánica, siempre tiene una manera de brindar los potajes, los platos típicos, las comidas, las bebidas. Monumentos históricos. Específicamente voy a citar un monumento, el Partenón, que lo construyó Fidias, que uno en Grecia. Es un monumento arquitectónico que nos dejó el mundo antiguo para el mundo moderno. Que existen miles de personas porque es algo turístico. Personajes históricos y textos. Los textos son los más representativos, específicamente de la India, el sánscrito, de Roma, el idioma latín, y el personajes históricos. En la cultura hebrea vemos a Moisés, Aarón, Jesucristo, personajes históricos. ¿Qué encontramos en la Edad Media? La Edad Media viene del siglo XII al siglo XV, del siglo XII que comienza al siglo XV que termina. ¿Qué surge? Surge la política, la sociedad, el Renacimiento. El Renacimiento viene de los grandes pintores y escultores. Tenemos a Leonardo da Vinci, Donatello, Miguel Ángel Buonarroti, Boccaccio. Tenemos la imprenta con Gutenberg en lo que él imprimió por primera vez son sus 42 líneas de la Biblia. El descubrimiento de América, no lo debemos el descubrimiento de América a Cristóbal Colón, lo debemos el descubrimiento a los reyes de España que con el presupuesto dieron una parte para que él pudiera hacer sus expediciones. Así que se dice, sí, porque él realmente exploró esa zona, pero esas zonas de la América ya estaban exploradas por personajes mucho más antiguos, porque son los vikingos, entre otras culturas. La Reforma Protestante. Comenzó la Reforma Protestante con Martín Lutero, que viene a ser parte también de una cultura, que en sus tesis, Martín Lutero pegó en la capilla de Wittenberg su breve tratado, sus tesis, y también viene la Contrarreforma. Es una manera opuesta a la Reforma Protestante. También tenemos la Edad Media, la alta y la baja. En la alta encontramos el feudalismo,
existieron muchas personas feudales que eran terratenientes. Tenemos en la burguesía, era la Edad Media, era lo que se conoce como burgués, una persona de clase media que se extendió por todo el mundo y hasta las personas más renombradas se hicieron burgueses y creció la clase que llamamos la clase alta. También tenemos el estilo o los estilos, el gótico, el filosófico y la teología. La teología viene con la religión católica, el estilo gótico viene con los templarios, sus capillas góticas, sus monumentos góticos, etc. La filosofía que de la cultura antigua Grecia pasó a la antigua Edad Media o Medioevo y se cultivó la filosofía. La filosofía era una manera, una expresión de lo que los antiguos griegos deberían expresar a las generaciones futuras. Entonces vemos un paso a la edad moderna, que se está en el siglo XV, en el siglo XVI al siglo XVIII. ¿Qué surge? ¿Qué preguntas hay acerca de este siglo tan maravilloso que es la edad moderna? Surge la filosofía. Nuevamente la filosofía es incrustada de los antiguos griegos a la Edad Media y a la Edad Moderna. La sociedad, se forman diferentes tipos de sociedades. Sociedades, no me refiero, es decir, como clubes privados, no clubes secretos, no, porque eran privados de la alta burguesía. Todavía existía la burguesía en aquellos entonces. Existían grupos de literatos que se reunían en un determinado lugar para expresar, para contarse sus anécdotas, para planes o también para unirse entre ellos y formar así pues el progreso que ellos iban avanzando dentro de la literatura. La política, creció mucho la política, toda la política creció en un ámbito griego que posteriormente los demás países fueron adoptando. La literatura, la ciencia y los inventos fueron las características con que formó el surgimiento de la Edad Moderna. Las teorías y la religión. La religión católica, desde que empezó, formó un lazo muy fuerte y se incrustó dentro de la Edad Media o Medioevo y dentro de la Edad Moderna. Surgen también los inventos y los exploradores. Los exploradores tenemos a Cristóbal Colón, que salió de Puerto de Palos en 1492, y que llegó él buscaba las Indias Orientales, pero no llegó a las Indias Orientales, porque llegó a la América, descubrió, una suposición que descubrió la América, porque no lo descubrió. También tenemos al explorador o navegante portugués Vasco da Gama, Fernando de Magallanes y James Cook. Estos formó la parte de la Edad Media, ya lo que se conoce ahora en la actualidad. Vemos el surgimiento de los teléfonos, la televisión, la computadora, el internet, las laptops, la silla, porque antiguamente todo era antiguo, pero ahora es un emporio, todo ha cambiado ahora y es donde se sustituye por la cultura. Antiguamente se hacía una pirámide y se excluía a los que eran más pobres en la parte de abajo, o a los que eran ricos de las clases más altas en la clase de arriba, o a veces era viceversa. A los de abajo eran los pobres y los de arriba eran los de clase alta, media, porque se supone o se dice o se dijo en aquellos entonces que era la clase más privilegiada o una clase más expresiva de aquellos entonces o de aquel tiempo. Existe también dentro de eso lo que se llama las características de los países del tercer mundo. Pero no es porque sea de otro mundo, sino que es el mundo prehispánico o la cultura andina de los Andes, los incas, los aztecas, otro tipo de culturas más primitivas que eso propiciaron a la conquista
y a la esclavitud de los españoles de aquellos entonces exploradores, y lo que ahora llamamos, ya que ahora hay un progreso. Eso surgió todo en la edad media. Ya en la edad moderna ya surge lo que se llama la reestructuración o el resquebrajamiento de la también llamada esclavitud. Espero, amigos, que este video les haya gustado, y además pueden suscribirse a mi canal, y a los ya suscritos pueden activar la campanita de referencias para recibir nuevas notificaciones de los videos que estaré subiendo en estos próximos días. Nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias.